Buenas tardes. Es para mí un honor, a nombre de la Feria Internacional de la Lectura en Yucatán, nuestro más sincero agradecimiento al doctor Enrique Martín Briceño, que da este espacio para que el Programa Institucional de Estudios del Pueblo y la Cultura Maya transmita actividades relacionadas con la difusión de la cultura maya. Y esta tarde es de suma alegría poder compartir un número de la Revista Yucateca de Estudios Literarios, el último número que me tocó a mí dirigir, que hicimos en homenaje a la escritora Ana Patricia Martínez Cuchín. Y esta tarde me acompañan, y si son tan amables que prendan sus cámaras para que los vea el público, los investigadores y artistas, el doctor Raúl Muarquech Ferrera Balanquet. Él es investigador del Center for Arts, Design and Social Research y es también artista multidisciplinario. El doctor Paul Worley, investigador de la Western Carolina University. El maestro Fernando de la Cruz, que actualmente está cursando su doctorado, ahorita nos va a precisar en qué universidad, se me escapa en este momento. El doctor Tomás Ramos Rodríguez, que es el coordinador ahorita de la licenciatura en literatura latinoamericana y además también es el director actual de la revista Yucateca de Estudios Literarios. Y cabe decir además que todos nosotros fuimos grandes amigos y admiradores y estudiosos de la obra de Ana Patricia Martínez Cuchín, que esta tarde nos reúne. Entonces vamos a empezar con la participación del doctor Paul Worley, que no se vuelva moda, Ana Patricia Martínez Cuchín y el Pai Mellaj literario. Adelante, doctor Worley. Pues muchísimas gracias, doctora Lerana. Les voy a platicar un poco acerca de la experiencia de armar esa edición de la revista con los colegas, acerca de la revista, así como de mi propia experiencia con Patti y su obra. Pues personalmente yo solo me enteré de la enfermedad de Patti a través de una compañera que estaba planeando un evento con escritores indígenas activistas. Ella me había solicitado una recomendación de una escritora yucateca para este evento y fue ella quien me dijo, no, Patti no puede participar en el evento porque en ese momento está enferma. Yo por mi parte, cuando esa amiga me estaba platicando de su idea de armar ese evento, yo inmediatamente pensé en Patti y realmente no lo podía creer cuando mi compañera me explicó que ella no podía participar porque, digamos, debido a su salud. Y luego, unos pocos meses después de que supimos de su fallecimiento. Pues cuando escuché esa triste noticia, ya yo estaba intercambiando correos con otros amigos, compañeros y colegas con los cuales comparto un interés en Yucatán, las literaturas indígenas contemporáneas y sobre todo, claro, la obra de Ana Patricia Martínez Cuchín. Poco a poco nosotros desarrollamos la idea de una publicación con la intención de rendirle homenaje a la escritora y, claro, a su obra. La doctora Lerana surgió la revista Yucateca de Estudios Literarios como la plataforma ideal para la publicación de este homenaje. Y muchas gracias a ella por sus esfuerzos y muchas gracias a la revista por compartir este espacio tan importante con todos nosotros. Lo que el lector encontrará en sus páginas son artículos y reflexiones acerca de una persona que ejerció una gran influencia en las letras indígenas contemporáneas, tanto al nivel personal como profesional. Por su parte, el compañero Raúl Ferrera Balanquet nos explica cómo Martínez Uchim, y aquí cito, proporcionó la reexistencia de la memoria oral a través de la interrelación, remembranza colectiva, recopilación, transcripción, traducción, publicación, archivo, para que en el devenir del tiempo el SACB, el Camino Blanco, reto futurista, conduzca a la Naotoch, la gran casa en la cual se albergan los saberes ancestrales. Fin de cita. Así, los textos de Patti llegan a representar y ser memoria colectiva de ese pueblo. En su contribución, Sororidad en las entrañas, Ana Ugarte demuestra cómo la autora reivindica el papel de la mujer maya
y el papel que esa mujer juega en producir y reproducir la cultura a través de la llamada oralidad. Según Ugarte, Shpati y su obra, cito, nos seguirán proveyendo de herramientas afectivas y de reflexión por muchos años para ayudarnos a pensar las realidades de los pueblos originarios en claves ajenas a los triángulos Bermuda de conocimiento y a sus ángulos de pensamiento binario. Fin de cita. Por su parte, la doctora Cristina Lerrana subraya el carácter de denuncia que se destaca en las obras de la autora, declarando que en estas, cito, llama la atención a sus receptores respecto de la cantidad de violencia naturalizada adentro de la propia cultura, como una invitación de desconstruirla y proponer nuevas formas de relación más equitativas entre géneros, entre grupos etarios, donde podemos aspirar a la legítima felicidad. Fin de cita. La contribución de José Eladio Potnovelo nos brinda una ventana a la relación que sostenía con Patti en sus últimos días. La de Fernando de la Cruz Herrera nos dibuja 3 facetas de su obra y su personalidad, entre ellas lo que llama, cito, su sonrisa eterna. Y finalmente, la de Maricruz Martínez Uchim nos explica cómo era ser sobrina de esa gran escritora. Para mí, ese conjunto de ensayos subraya el hecho de que no hay una separación tan definitiva entre lo personal y lo profesional, lo público y lo privado, que Patti realmente entendía que esas dos esferas no son para nada totalmente separadas, posición que se ve reflejado en la intimidad de su obra impresa y en sus labores extraliterarios. Si recomendé a Patti a aquella compañera que planeaba ese evento, es porque ella fue uno de los escritores, intelectuales y activistas que más me impresionó cuando era un joven investigador andando suelto a lo largo del Mayab. Aunque me recibió con amistad cuando la conocí, ella dejó en claro que lo suyo no es juego, y mi pequeña contribución viene precisamente de un diálogo que nosotros tuvimos. En aquel entonces yo estaba buscando compilar materia para mi doctorado, materia que llegó a ser mi libro Telling and Being Told, Contar y Ser Contado, el contador de cuentos y el control cultural en la literatura maya contemporánea, que se publicó en el 2013. Como muchos de los autores que conocí en aquel entonces, Martínez Uchim fue generosísima con su tiempo y tenía mucha paciencia con mis preguntas en cuanto a la vida, en cuanto a su obra y la literatura maya en general. Pasamos un buen rato platicando de esos y otros temas, y lo que me impresionó de esa conversación fue su profundo compromiso con la comunidad maya que ella promovía a través de su activismo literario. En particular, me comentó que una de las cosas que más le preocupaba fue la posibilidad de que la literatura maya se volviera popular, o sea, que se volviera moda, sin que los lectores reconocieran tales compromisos comunitarios y que los investigadores se aprovecharon de tal popularidad para avanzar sus propias carreras sin comprometerse ellos mismos con el pueblo. Es por eso que en mi ensayo yo enfoco en el concepto del Paimeyá o el trabajo colectivo. Y como creo tanto en su obra como en su vida actual, Shpati nos enseñaba que lo nuestro sí es un trabajo colectivo. Además, me gustó mucho su forma directa y honesta de hacer crítica a la academia y los muros que muchas veces nosotros construimos, si intentamos construirlos o no. Barreras entre nosotros y la gente, entre la universidad y la calle, cosas así. Para mí, ella continuamente subrayaba la necesidad de bajarnos de las torres de marfil y colaborar, hacer las cosas en común y buscar nuevas metodologías más equitativas entre todos nosotros. Y como digo en el artículo, para mí el temor de Martínez Uchim me ha impactado mucho, dado que la literatura indígena mexicana sí ha logrado cierto nivel de popularidad nacional e internacionalmente, y que los investigadores, en particular nosotros los extranjeros, sí poco a poco pagamos más atención a esa producción literaria y a sus autores. Casi proféticamente, la preocupación de Martínez Uchim también se realiza. Y más que una vez he escuchado ponencias o leído trabajos cuyos autores, por sus mal pensadas o mal informadas ideas, parecen nunca haber pisado la tierra de una comunidad indígena, o por lo menos conocido a un escritor indígena a través del Facebook.
Si no fuera así, varios no harían comparaciones positivas entre la revalorización, perdón, no harían comparaciones positivas entre la revalorización extractivista del conocimiento ancestral por parte de empresas multinacionales y las literaturas indígenas. Un argumento que sí he escuchado. O sea, son ellos mismos que promueven una especie de extractivismo intelectual que no tiene, no tiene nada que ver con la comunidad ni con su realidad. En este contexto, tal postura va directamente en contra de la ética literaria elaborada por Martínez Uchim en su rol de autora y narradora. Argumento en el artículo que a lo largo de su obra literaria, conscientemente o no, la autora yucateca elabora sus textos según las normas del Paimeyá o trabajo comunitario, en donde uno ayuda a los otros y viceversa, compartiendo las responsabilidades y labores entre sí. Como veremos, las calidades orales y testimoniales de sus obras ponen a la autora en una posición secundaria mientras elevan a la comunidad, así aprovechándose del espacio textual para representar una multiplicidad de voces e historias. Así, la autora cuestiona las prácticas occidentales de la crítica y la lectura, buscando nuevos lazos entre los lectores y la comunidad maya. En fin, quisiera decir que aprecio mucho a la gran escritora, tanto por su obra como por su amistad. Es una verdaderamente un ejemplo para que nosotros sigamos y espero que este pequeño homenaje la represente así. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Paul, por tan interesante ponencia y gracias también por haber mirado el conjunto de la revista. Y aquí un reconocimiento fue a Paul y a la doctora Ana Ugarte, a los que se les ocurrió, primeramente habían planteado la posibilidad de hacer un libro, pero en ese momento dio la coyuntura que se estaba por empezar a armar la revista y bueno, floreció así, se concretó de esta manera. Ahora vamos a escuchar el trabajo Sentipensar y Reexistir, la memoria oral retrofutura maya yucateca, una aproximación a la obra de Ana Patricia Martínez Cuchín del doctor Raúl Ferrera Balanquet. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer a la doctora Cristina Leirana por organizar este panel, a la FELEI por su organización y a mis compañeros del panel que también contribuyeron con el número de la revista que estamos celebrando. Voy a hablar de cierta manera un poco elucidar en mis memorias y quiero acercarme un poco a la temporalidad del imaginario indígena, tanto maya como cairibe, de ir para atrás, para adelante y después en espirales hacia varios lugares. Conocí a Patricia en los años 90, cuando el periódico El Juglar se imprimía en el diario del Sureste y muchos de los escritores de nuestra generación en aquella época publicábamos en aquel festivo periódico que se encuentra archivados en hemerotecas yucatecas. Recomiendo a todo el mundo que vayan y lo busquen, porque ahí están varias de las poesías de Ana Patricia. Ana Patricia es una mujer de su época, interdisciplinaria. No solamente era escritora, como muchas veces las personas la ven por su producción tanto literaria como investigativa, pero era poeta, escritora, investigadora, archivista, recolectaba historias orales, tenía un compromiso muy fuerte con su comunidad, conversaba, iba a los pueblos, a las comunidades, conversaba con los cuentistas orales, ¿no? Y a partir de ellos entraba en espacios de conversación y recopilación
de las historias que abundaban en el imaginario maya yucateco. Es muy importante saber que cuando analizamos la obra de Ana Patricia Martínez Huichín, hay que ver todas estas dimensiones, porque en el momento en que Ana Patricia fallece, se encuentra realizando una investigación sobre los efectos de la producción de pepinos de mar en la costa norte de la península yucateca y la exportación de estos pepinos hacia los territorios asiáticos. Toda esta investigación que Ana Patricia estaba realizando en aquella época, gracias a una beca del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, realmente reinscribía un espacio y una dimensión moderna colonial, porque durante la invasión eurocéntrica de los españoles a la península de Yucatán, la costa de Yucatán, que estaba poblada de focas y leones marinos, ¿no? Fue totalmente devastada de esta fauna para exportarse a Europa, y fueron una de las primeras, podríamos decir, del extractivismo de la fauna yucateca. Y esta interés que Patricia tenía de trabajar con esta extracción de productos yucatecos para exportarlos a un mercado, ¿no? Internacional, global, ¿no? Creando un capital a diferentes niveles en el cual los pescadores yucatecos ganaban la menor cantidad de divisa o capital en esta situación. Es muy importante entender esto en contexto, ¿no? Me gustaría ahora hablar un poco también de cómo su labor de investigadora la llevó a realizar estudios lingüísticos, porque también parte de lo que Patricia fue en su momento fue una lingüista maya yucateca, y que muy claramente, realmente, ¿no? Cuando se investiga a profundidad sus publicaciones, vemos cómo ella ha realizado análisis lingüísticos, no solamente del hablar, sino también de cómo esta forma de hablar se puede llevar a la hora de escribir o transcribir, diría yo, los cuentos o las experiencias orales maya yucateca. Una de estas compilaciones que Patricia realizó, que los cuentos de niño, Uxikbaló Mehen Paalal, muestra el interés que Patricia tenía para llegar a las comunidades, realizar estas investigaciones y después tratar de recopilar y darle molde en el espacio literario para que pudiera de una forma muy consciente perdurar la memoria ancestral de estas historias que han venido a través del tiempo manifestándose en las comunidades mayas yucatecas. Estos cuentos también tienen, yo podría decir que desde mi lectura muy personal, ¿no? El énfasis de colonial de tratar de demostrar que la temporalidad y los ritmos del lenguaje maya yucateco, no solamente desde el espacio filológico de la construcción gramatical, sino también desde el imaginario de esos ritmos que a veces cuando en el español se notan como repetitivos, no siendo el español un lenguaje que realmente es cronológico, tiene una geometría euclidiana de principio, medio y final, mientras que Patricia trata de hacer énfasis que estas temporalidades de estos cambios, estos regresos que pueden ser en forma espiral a un lugar que aparentemente parece conocido,
pero no lo es porque va a llevar la narrativa a otro momento. Era muy fundamental para Patricia reflejar eso en su obra, ¿no? Para terminar, quiero también hacer énfasis en una que yo lo llamaría novela, aunque ciertos personajes podrían discutir, argumentar que no lo es, ¿no? Tal vez porque la manera en que el libro está formado pudiera ser, bueno, como de la manera en que el libro está formado, los cuentos pueden sobrevivir por sí solos, pero en realidad cuando tienes una idea global de la narrativa, el lector o la lectora puede darse cuenta que de cierta manera estos personajes van cambiando la focalización dentro de la estructura que tiene Contrahierba, que es la novela publicada en 2013 por María Ana Patricia Martínez Huichí. Esta novela es muy interesante en el sentido en que cómo es que va a partir de las experiencias subjetivas, se va formando una experiencia colectiva alrededor de las experiencias de las mujeres mayas yucatecas, sus experiencias con su cuerpo, sus edades, sus manifestaciones psicológicas, emotivas, e inclusive desde su labor como parteras o como madres, como artesanas, y esta va creando una forma en que en el imaginario de quien está leyendo la novela siente que va realizando un cambio de posición o de punto de vista a partir de las experiencias de cada uno de los personajes de esta novela. Para mí eso se hace muy fundamental en una época donde todavía sigue funcionando esta idea del héroe patriarcal, de centralizar la narrativa, ¿no? Y hay que resaltar el énfasis que hace Ana Patricia para poder crear a partir de la experiencia individual y subjetiva de estas mujeres, crear un espacio colectivo, una visión, una posición colectiva del imaginario de las mujeres mayas yucatecas. También quiero, si los yunziles me permiten, conectar la experiencia y la relación que Ana Patricia tenía con Isaac Carrillo Can, poeta y escritor maya yucateco, porque gracias a su amistad también me crearon un espacio durante el tiempo en que yo estudiaba el lenguaje maya y me ayudaron mucho en el proceso de entender estos innuendos, artificios del lenguaje maya, que si no hubiera sido por su apoyo, yo no hubiera podido realmente reajustar mi imaginario, de colonizarme de esa geometría que tiene el español. Y también quiero reafirmar y agradecer a Pod, porque recuerdo que cuando estábamos en Carolina del Norte, pues andábamos por allá y una vez nos reunimos con Lexpati, que había venido de visita a UNC, ¿no? Y conversamos mucho sobre todas estas cosas en un bar de Durham durante bastante tiempo, y fue un momento bastante lúcido para no solamente para nuestras conversaciones, pero el espacio comunitario que gracias a ella todavía continuamos teniendo muchos de nosotros. Gracias y pues saludos. Muchas gracias, Raúl, por esta remembranza que nos haces de Patti, y tocas algo muy, muy importante, ¿no? Es emotivo, pero hablas también de su trabajo. Y algo importante que a lo mejor estábamos, no se ha comentado en esta presentación, es que Patti y fue pionera en hacer revistas digitales también. Ella hizo Kaihlai, el canto de la memoria, y también hay como una sinergia, ¿no? Que ella, que publicaba cada 3 semanas durante 4 años, estuvo publicando esta revista. Ahora nosotros la estamos rememorando en
en una revista digital. Y ahora que mencionabas la relación, la amistad de ella con Isaac, yo recuerdo que la primera vez que leí acerca de Isaac fue justamente en la revista de Patti Martínez. A todos los que nos están viendo a través del Facebook, los invitamos, si tienen preguntas, por favor, háganosla llegar, con mucho gusto les estaremos dando respuesta. Hemos reservado un espacio para el diálogo con ustedes, así que los invitamos a que nos hagan saber sus comentarios, sus dudas, sus inquietudes. A continuación vamos a escuchar la intervención del doctor Tomás Ramos Rodríguez, Horizontes de Ana Patricia Martínez Cuchín, en la revista Yucateca de Estudios Literarios. Adelante, doctor Tomás. Buenas tardes. Antes que nada, pues muchas gracias por la invitación. Nuevamente a Cristina por presentar, y también a la Filey que nos abre el espacio aquí en la universidad para la presentación de este número, pues que realmente ha sido muy importante para nosotros en la revista, en Ariel. Es un número en el que se trabajó intensamente, y pues hay unos ciertos temas que en estos horizontes de Patti Martínez han estado girando, no solamente pues esta tarde, sino que yo creo que en los últimos años la noticia sorpresiva de su partida y su fallecimiento, que pues realmente nos dejó con muchas cosas por decir. Ella nos dejó en sus libros demasiadas cosas para poder seguir imaginando. Recuerdo una última conversación con ella en Valladolid. Nos encontramos cerca de un puente y pues hasta cierto punto es muy emotivo recordar eso en una tarde, pues que iba a ser la última vez que íbamos a platicar, como hacía ella realmente, de una manera amena, larga, tendida, muy interesada siempre en escuchar a los escritores mayas, a los jóvenes mayas. Ella tiene una relación siempre cercana con las voces que iba conociendo. Ella, de algún modo, era pues una buscadora incansable de oralidades. O sea, era impresionante la manera que tenía de sumarizar. Entonces, cuando hace unos, pues ya son un par de años, cuando empecé a colaborar con la revista, cuando la doctora Cristina me platica del proyecto, que coincide con recordar realmente la memoria de Patti, pues realmente vinieron muchas cosas a lo que uno piensa, a esa amistad, al contacto con otros escritores, pues igual la partida de Isaac Carrillo también, que fue sorpresiva, pues sí nos dejó en una especie de, creo que de compromiso que Cristina, y que también tuvo de una manera muy muy valiente de tratar de sacar adelante a través de la Ariel este número en conjunto con los demás colegas que conforman, pues como colaboradores que también tenemos hoy como presentadores, pero también con los colegas profesores de la Facultad de Ciencias Antropológicas. Recordemos que Patti fue egresada de la licenciatura en Lingüística y Literatura de la Facultad de Ciencias Antropológicas, que después desaparece y más adelante se conforma la licenciatura en Literatura Latinoamericana, que es la que tenemos hoy en día pues en la facultad. Ella fue siempre muy cercana. Yo quiero hablar aparte de esa, además de la parte que ella tuvo como escritora, pero también de esa parte que ella supo construir también como una figura humana cercana a los estudiantes siempre, desde los tiempos en los que empezamos a conocer en las cátedras de literatura maya en la universidad. Ella siempre estuvo presente, cercana, invitada siempre a compartir sus conocimientos, ideas, que a través de sus clases. Y una de las cosas importantes fue que ella también nos enseñó que además de que podemos ser investigadores, académicos, podemos también ser escritores, y sobre todo con ese empuje que tenía, pues con esa mirada que realmente pues era sumamente curiosa, de preguntarte qué estabas haciendo, qué estabas escribiendo, por dónde estaban tus pensamientos, tu mente, y entre muchas otras cosas que bueno, que me tocó conocerla como una profesional, pero también desde ese lado humano y emotivo. Interesante de que esas líneas de investigación
que existen en literatura latinoamericana, entre las cuales está la literatura de los pueblos originarios y la literatura maya contemporánea, ella pareciera siempre como una figura que coincidía, que impulsaba, que nos empujaba y que nos recordaba y que nos sigue recordando ahora a través de sus libros y sus obras, el hecho de que no hay que dejar de escuchar, de imaginar, de entender a la literatura, al pensamiento literario, como un canto, como un sonido, como una melodía que podemos escuchar, y allí se encuentran en las palabras la memoria, se encuentran nuestro pasado, se encuentra también nuestro futuro, en esa idea de la conciencia bilingüe, en la que ella bien nos hacía pensar, nos retaba siempre, con preguntas inquietas, curiosas, en las cuales nos hacía como reflexionar de manera continua hacia dónde llevar la escritura, el pensamiento poético, el manejo y el cambio de los sentidos de la metáfora entre la lengua maya y el español, ¿no? Y también entender precisamente que a la lengua maya, en la denuncia que ella hace en sus libros, por ejemplo, Contra Hierba, que es una obra exitosísima, que ahora voy a comentar, el hecho de entender a la lengua maya como una lengua de resistencia y que la cultura ha sobrevivido y sobrevivió pues a través de la oralidad, y entender y capturar toda esa realidad a través de escribir, construye nuevas formas de entendernos, de comunicarnos y de crear diálogos que puedan oscilar en nuestra sociedad y que nos ayuden a entendernos mejor. Es muy importante la labor que va a quedar ahí, que es una de las misiones que tiene la revista La Riel, que la revista yucateca de estudios literarios, que es precisamente poder plasmar esto, ¿no? Como en este número que además de que está exquisitamente diseñado, tiene pues a colaboradores de primer nivel con los trabajos que se encuentran, analizando el trabajo y la vida de ella, pues es muy interesante cómo coincidir con una voz que trató de imponerse, que no se detuvo, que incluso en esa competencia y carrera contra la vida, pues está trascendiendo más allá de la vida misma, de Patti, del cuerpo, o sea, de su esencia se ha quedado con nosotros. El hecho de que a veces me cuesta también mucho trabajo leer y releer su obra, no porque realmente sea una obra que me cueste, no, al contrario, disfruto mucho la lectura, de la frescura, pero sobre todo porque uno empieza a recordar ese lado, pues, emotivo y amistoso de los que tuvieron la suerte de conocerla y ser sus conocidos, o sea, en diferentes niveles, y amigos y amistades, pues de que algún lado su voz se convierte en algo que pues trasciende y se queda, y ahora está trascendiendo, ¿no? Una de las cosas que recuerdo mucho era de que, bueno, una de lo que quería hacer era llevar su voz y su palabra, sus historias y también el pensamiento de tener que estar escribiendo constantemente, luchando, corrigiendo, de que también es una especie de actitud ante la vida, el hecho de decidir escribir, y que en cierto punto durante, bueno, los años en los que estuve yo viviendo en Arizona, durante mis estudios de posgrado en Phoenix, estuvimos en contacto a veces por correspondencia, y en la cual una cosa importante, porque ella estuvo muchas veces invitada a congresos internacionales, en alguna ocasión estuvo en Arizona, ella pues me comentaba, bueno, la importancia del shock que era conocer también la realidad migrante y también la posibilidad de que la voz de ella pues también alcance un horizonte como una voz migrante, una voz que también le da voz a los mayas que están del otro lado de la frontera, a los mayas que están en los Estados Unidos, a los mayas yucatecos. Y el hecho de también para el migrante que a veces no conoce su identidad o no está consciente por la migración, por el tema pues, de crecer en una corriente cultural dominante que le impone otra lengua, como el inglés, y la persona que crece y se descubre. También cuando ven estos cuentos y estos relatos, también es un autodescubrimiento, un nuevo descubrimiento, al que también la obra de Patti Martínez pues tiene una posibilidad de crecer. Voz maya que cruza, ya ha cruzado y cruza fronteras, pero también cruza conciencias, construye lectores, nos habla de la realidad de la mujer. Algo que quiero señalar desde el aspecto académico es que en los últimos 2 años, sobre todo en el último año que se ha implementado en la universidad, el MEFI, que es el modelo educativo de formación integral, para los trabajos de titulación de esta generación que acaba de egresar, me sorprendí como dictaminador del impacto, del éxito y de arrastre que ha tenido entre muchas estudiantes y
y muchos estudiantes la obra de Patti. Específicamente, revisé y dictaminé trabajos sobre la obra de Contrahierba, y esto pues habla también de una labor que la doctora Cristina también hace desde la línea de investigación, en la cual la obra se expone a lectores jóvenes, nuevos, estudiantes, y que se está arraigando en nuevos públicos, en nuevos actores, en nuevos lectores, que esto va a ser una parte muy importante para poder defender a la literatura maya, poder promoverla, y también promover la obra y visión de Patti Martínez, que tenía una visión pues realmente llena de cariño hacia su propia familia, hacia su memoria. Ella es una creadora de escenarios, de posibilidades, de lectores, de horizontes, y Contrahierba pues está ahí presente. Esto nos lleva a pensar también a las nuevas posibilidades de la lengua, de cuando la lengua va a lo largo del tiempo y se va quedando en nuevos hablantes, en nuevos personas que se van encontrando en las palabras, que saltan de la memoria, que saltan de las historias familiares, en las historias de la mujer maya que están en la comunidad, y esos cruces y enfrentamientos que el lector tiene, pues realmente aparecen retratados, o sea, esos cruces sociales aparecen y son reales. Entonces nos lleva a pensar en una autora que está creando un discurso que desde luego para la literatura puede ser ficción, pero con una gran comunicación con su realidad cultural, social, pues en la que ella estaba inmersa, era plenamente consciente, y como lingüista tenía esta conciencia de poder cómo construir un discurso literario, cómo construir un discurso escrito, y esto va a ser sumamente, yo pienso que es muy valioso entre los autores que tenemos, y los nuevos autores que empiezan a surgir, también derivados del impacto que van a tener autores como va a ser Patti, que ella tenía una visión muy clara de la literatura, una visión muy cercana a los diferentes escenarios. Ella no se identificaba nada más como escritora y se alejaba de la academia, o no se identificaba solamente como académica y se dedicaba solamente a ser escritora, sino que ella estableció un cruce porque sabía y tenía la conciencia de que la realidad es muy amplia, es un espectro muy amplio, que tiene muchas posibilidades de lectura, muchas posibilidades de percepción, de recepción, muchas maneras de cómo entenderlo, porque el lenguaje era algo vivo, las palabras son horizontes que están latiendo, viviendo, que pasan de generación en generación, y ella al hacer estos relatos y elegir estas historias, nos está pasando su realidad. Y tenemos que reflexionar mucho en eso. Una realidad que va a contracorriente, una realidad que puede ir contra los cánones, una realidad que es viva, que es latente, que la podemos tocar, sentir, palpar, imaginar, la podemos respirar. Y bueno, yo creo que es interesante solamente recalcar la idea que también tenía en ese horizonte multifacético que ya mencionó ahora Cristina, pues realmente con Calay, con la revista que ella pues dirigió, o sea, la idea que también ella como editora también estaba dispuesta a promover la obra literaria de autores, y es algo que ella no estaba, ella sabía que hasta cierto punto teníamos que crear de manera continua como una labor, como una misión o como algo, escenarios nuevos, abrir horizontes nuevos para los escritores de su generación, para compañeros que estaban dialogando con ella en muchos aspectos y espectros, y para los que estaban por venir. O sea, crear ese cruce o puente hacia las nuevas generaciones. Y bueno, yo creo que ahí recae que en este número de la Riel, pues haya sido también pues muy exitoso en el aspecto de que pues se ha podido pues con las gestiones de Cristina desde temporadas anteriores, diferentes actividades académicas en las que ha podido ella impulsar esta obra. Desde luego que destaco también su labor al frente del PROIMAYA en la Universidad Autónoma de Yucatán, de que ella ha empujado pues las letras mayas, y pues aquí tenemos una muestra también de la labor en conjunto que se hace con una sinergia de una manera orgánica, que es impulsar a nuestra literatura de Yucatán y desde luego impulsar a nuestros autores mayas, ¿no? También es interesante reflexionar en lo que va a ser la literatura maya a partir de los tiempos que estamos viviendo, y también que algo que hubiera sido interesante, que a veces pienso que hubiera sido interesante conversar con Patti ahora en estos tiempos de pandemia. O
O sea, ¿qué va a suceder con ese discurso? ¿Cómo va a cambiar? ¿Cómo está impactando en la realidad de las comunidades mayas? Que también sería interesante como un tema futuro para seguir discutiendo y compartiendo con la sociedad, ¿no? Y pues antes que nada, pues yo quiero, para empezar a concluir, invitarles nuevamente a que se acerquen a la revista Yucateca de Estudios Literarios. El próximo número está andando, siempre tenemos algunos trabajos que tienen que ver con la literatura maya, y sobre todo también pensar en que, bueno, invitarles a que este número también lo difundan entre sus amistades, lo compartan, lo lean, lo analicen, sé que se armen pequeñas pláticas, conversaciones, porque es algo que Patti hubiera querido. Yo creo que es la invitación perpetua y constante de quienes disfrutamos como lectores de la literatura maya, que la sigamos compartiendo con la comunidad, con los profesores, con los colegas, sí, pero con estudiantes, pero también con nuestras familias, o sea, compartir esas historias, ahora que tenemos la oportunidad de estar en casa con nuestras familias, compartir estas lecturas, hacerlas vivas, leerlas en voz alta, tanto en lengua maya como en la lengua del español, y compartir y hacer que las palabras de Patti vuelvan a vivir, que estén constantemente viviendo, ¿no? Y yo pues con esto, que os quiero agradecer la invitación a presentar nuevamente la Riel, pues hablar acerca de los horizontes de Patti Martínez, y pues que seguir de manera constante, pues activos, leyendo, y esa es una invitación permanente, pues para seguir reflexionando sobre la literatura maya contemporánea de Yucatán, y en este caso, la literatura de Patti Martínez. Pues yo les agradezco mucho la invitación nuevamente a este equipo de la Riel, que es maravilloso, esos investigadores que nos acompañan esta tarde, pues yo les agradezco mucho, también el que hayan podido estar aquí, y pues también al público que nos está viendo, al público universitario, a los estudiantes, al público en general. Del mismo modo, volver a invitarles y tanto a leer como a seguir promoviendo la obra de Patti Martínez Cuchín. Pues muchas gracias. Yo con esto ya termino mi intervención y de mi presentación en la tarde de hoy. Muchísimas gracias, Tomás. Efectivamente, tus palabras me recuerdan, o creo que acá ha habido mucha coincidencia, ¿no? El trabajo, el hacer una revista es paimeyaj, o sea, es un trabajo colectivo. Ya nos están llegando ya tenemos algunas preguntas del público. Nos han escrito Carla Gil, Ali Escamilla, pero vamos a escuchar, antes de pasar a estas preguntas, vamos a escuchar la intervención del maestro Fernando de la Cruz Herrera. El trabajo que él escribe en la revista se llama Las Tres Gracias de Ana Patricia Martínez Cuchín. Entonces, si nos comparte su visión que nos trae esta tarde sobre Patti Martínez Cuchín. Adelante, Fer, por favor. Muy bien, querida Cristina, con muchísimo gusto, y voy a leer una versión abreviada de una presentación anterior que había hecho de esta misma revista. Inicio con una cita. Mantener en la memoria contemporánea la obra y el pensamiento de Ana Patricia Martínez Cuchín es el propósito declarado de esta octava entrega de la revista yucateca de estudios literarios, la Riel, de la UADY. Igual de valioso es rendirle un homenaje póstumo por parte de la comunidad académica. Ana Patricia Martínez Cuchín trabajaba en la titulación de una maestría en etnohistoria y falleció siendo miembro del Sistema Nacional de Creadores del FONCA. Su pen name o nom de plume fue su nombre completo, pero informalmente sus colegas y amistades la llamábamos Patti, que por elección personal escribía con I latina. Raúl Moarquech Ferrera Balanquet abre con un esclarecedor texto que describe algunas de las obras de Patti, al tiempo que expone conceptos del discurso decolonizante que, como ella, él también emplea. En su artículo Sentipensar y reexistir la memoria oral retrofutura maya yucateca, una aproximación a la obra de Ana Patricia Martínez Cuchín, Ferrera Balanquet expone la manera como Patti aplica el Inlaquech, entendido como la relación entre planetas, naturaleza, plantas, organismos vivos, otros seres, en una cosmoconvivencia comunitaria y afectiva, independiente de opresiones anglo-eurocéntricas colonialistas de identidad y género.
Argumenta que Patti también aplica la tzak o cura decolonial, que define como el restablecimiento del sentir y del hacer que relacionan al individuo con la tribu. Paul Worley abunda en el trabajo de Patti como construcción comunitaria a la manera de una ética literaria, la cual se engloba en el concepto maya yucateco de Pai Meyaj, o trabajo colectivo de beneficio mutuo para toda la comunidad. En Que no se vuelva moda, Ana Patricia Martínez Juchim y el Pai Meyaj literario, Worley inicia con una legítima preocupación que le confesara Patti, de que la literatura maya se pusiera de moda y se trillara banalizándose y olvidándose precisamente de sus compromisos comunitarios, como nos ha hablado hace unos momentos. Además, el autor marca la diferencia entre oralidad y testimonio, así como el trabajo de Patti como compiladora y recreadora de la oralidad en el marco de lo testimonial. Worley resalta la oralidad comunitaria como un episteme o forma de conocer, saber el mundo, en especial por su carácter performático e intergeneracional en su construcción. Luego de analizar diferentes obras de Patti, concluye con una intrigante reflexión sobre la autoría, ya sea individual o colectiva, de un producto comunitario desde las perspectivas legal, editorial y antropológica. En este, como en todos los artículos, hay mucho que aprender. Tanto Worley como Ana Ugarte Fernández reflexionan sobre el peligro de algunos excesos de la academia, como el extractivismo del que hablaba Raúl Ferrera, que en el caso de lo maya viene a ser la extracción de sus productos intelectuales para consumo con las universidades occidentales. En su artículo Sororidad en las entrañas, despidiendo a Ana Patricia Martínez Juchim, Ugarte Fernández acierta al señalar que el discurso narrativo es denuncia de las condiciones precarias de la existencia de estas mujeres estigmatizadas por la sociedad, y esto convierte a dicho discurso de Patti en, cito, un acto de sororidad reivindicativa. Qué hermoso es eso. Desde este enfoque, Ugarte Fernández comenta los relatos y los personajes a través de los cuales, afirma, Patti reinventa algunos tópicos recurrentes en la tradición maya sin reproducir el sesgo misógino común en ellos. Silvia Cristina Leirana Alcocer también enfatiza el sentido de la sororidad en la obra de Patti, así como la denuncia implícita de la violencia de género naturalizada en la cultura local. En su artículo Interdiscursividad social en las novelas cortas, Uyol Skambalhaushiu contra hierba, Chen con él es por demás, y Ukajai Sigil Utsoh Nojkash, Recuerdos del corazón de la montaña, de Ana Patricia Martínez Juchim. Leirana Alcocer agrega que Patti hace esta denuncia social de manera artística a través de un lenguaje plurisignificativo sumamente cuidado. Analiza el simbolismo de los nombres y los personajes femeninos en Contrahierba, mostrando cómo cada nombre conlleva una significación múltiple que se relaciona con el oficio de cada mujer y la reivindica ante el público lector. También hace resaltar el acierto de Patti en Es por demás, al mostrar la inequidad de la mujer en dicho público lector y en otros más que se generan a partir de las representaciones multimedia derivadas de esta obra de Patti. A la comunidad mayahablante les doy las gracias por su enorme paciencia en mis esfuerzos de mi pronunciación. La voz de Ana Patricia Martínez Juchim no solo se integra de manera literaria en el cuerpo de la revista mediante citas textuales de sus obras. En Correspondencia, abril-junio 2018, en memoria de Ana Patricia Martínez Juchim, José Eladio Pot Novelo nos comparte un intercambio de WhatsApp que sostuvo con Patti.
Encontramos la voz de la autora como amiga que ya ve aproximarse el umbral que enlaza este plano de existencia con la infinitud de lo que sigue. Patty describe su cuarto en el hospital, la frialdad de la medicina occidental, la manera como cambia la percepción de sus sentidos por la enfermedad. A continuación aparece mi propia colaboración, que consistió en el breve texto con el que participé en una mesa panel durante el tercer encuentro cultural y literario, Curar, Historiar, Crear, Inventar, Leer, convocado por la UAD y UC Mexicanistas, actividad con la que dio arranque oficial a la FILEI 2018. La brevedad de mi artículo se debió a que cada panelista solo contaba con 5 minutos para rendirle tributo a la vida y obra de Patty. La mesa lleva por título Acción de Gracias. Mi texto, 3 gracias de Patty Martínez Juchín, incluye la anécdota de cómo fue que tomé la serie de fotografías de Patty sonriente con un flamboyán en flor al fondo. Entonces hice la que quizás sea la presentación del libro más breve del mundo. En menos de 2 minutos cronometrados, hice una presentación formal de Contrahierba que incluyó una reseña con la descripción de las maravillosas mujeres, resaltando las acciones que las empoderan o que enfatizan la denuncia social, y también incluyó instrucciones para descargar el libro en PDF. En su artículo, Las lenguas mayenses, un acercamiento al pasado con mirada hacia el futuro, Elisa Lisandra Chablé Ewan se enfoca en el estado de salud de la producción literaria actual en maya, yucateco, huasteco y tzotzil. La autora hace valiosos apuntes sobre las condiciones históricas y culturales de estos 3 idiomas y los esfuerzos oficiales o individuales por una revitalización de su oralidad y su escritura. La sección final es reseñas. La primera es de Joshua Abimael Q. Pérez y se titula La justicia del ecosistema, narrada a través de la voz activa y popular. Tras elaborar sendas paráfrasis de los 3 relatos orales compilados y recreados por Patty en el libro trilingüe El caballo de piedra, El huaygato y los aluches, antología de relatos orales mayas, y el título también va en maya yucateco y en inglés. El autor establece la irrupción humana en la naturaleza como constante en los 3 relatos, además de la convivencia entre lo natural y lo sobrenatural y la relación entre humanos y animales, para concluir con la invitación tácita en estos relatos de que, cito, aprendamos todos a respetar los límites establecidos entre nuestra voluntad y la naturaleza. Finalmente, Tomás Ramos Rodríguez, también presente en esta mesa, ofrece una amena reflexión sobre la colección El gato bajo la lluvia, cuentos de suspenso y horror, consistente en 7 plaquettes de cuento de sendos autores pertenecientes al taller literario Café con Piquete, a su vez coordinado por la escritora Melba Alfaro, con una participación titulada La mirada del gato cuando esperamos que baje la lluvia. Ramos Rodríguez señala motivos que encuentra en los cuentos y reflexiona sobre la narración fragmentaria como atributo del microrrelato y de la exigencia al lector de completar los vacíos con su propia realidad. La Riel es una revista de la que se aprende en la experiencia gozosa de leerla. Cada autor tiene su propio rollo o línea de investigación o área de experiencia, pero todos coinciden en poder expresarse dentro de cada discurso al mirarse en la obra de Patty. En cada mundillo literario es ya un triste lugar común la opinión generalizada de que en México o en Yucatán no hay crítica. Lo más triste es que esta aseveración conlleva la negación de la crítica que sí se produce y se publica. Solo durante la FILEI 2018, la obra de Ana Patricia Martínez Juchín generó
5 mesas panel que abarcaron reseña, testimonio y análisis de los principales libros que nos legó. Como muestra, este número 8 de la revista literaria de estudios, la revista yucateca de estudios literarios, enero-junio, con Silvia Cristina Leirana Alcocer como editora de ese número, y un hermoso diseño de portada de Marco Antonio Ramírez, Ramírez de la Guerra, editada por la UADY a través de su Facultad de Ciencias Antropológicas, en un necesario homenaje por parte de la academia a uno de sus miembros más queridos, Ana Patricia Martínez Juchín. Una revista que continúa viva y está en muy buenas manos de Tomás Ramos. Muchísimas gracias. Gracias, Fer, por este detallado recuento de lo que pueden encontrar en la Riel y también por la manera tan entrañable como nos recordaste a Ana Patricia Martínez. Les voy a leer las preguntas que nos han llegado y aquí les pediría si abren sus cámaras para que podamos tomar fotos de todos los participantes. La primera pregunta es de Carla Gil y dice: ustedes que tuvieron la oportunidad de tratarla en muchas ocasiones, ¿saben si Ana Patricia Martínez Juchín se asumía como feminista? Y bueno, voy a hacer las dos preguntas y ahorita vamos pidiendo. La otra pregunta es de Ali Escamilla. ¿Cuál sería la mejor manera de incursionar en investigaciones sobre el trabajo de Ana Patricia sin caer en la apropiación cultural o perder la identidad colectiva que ella profesaba? No sé quién quiere dar respuesta. Pues claro, sí se identificaba como feminista. Sí, todo a través de su obra, su trabajo, su forma de ser, su manera de compartir, ¿no? Su identidad, con su ser mujer, con su vida diaria, su forma de vestir, ¿no? Todo, ¿no? Y yo diría que una feminista muy decolonial y muy, ¿no? Desde una posición, yo diría, combativa, ¿no? A muchos niveles, pero no, eso no había ni que decirlo. Cuando lo conocías, y tampoco lo llevaba como letrero en la frente ni nada frente a ella, era su forma de ser, ¿no? Su forma de acercarse a la gente, y feminista, y yo diría desde el feminismo maya yucateco, ¿no? Porque pues el Patti era de las mujeres que incluía a los hombres en el feminismo y en la lucha feminista, ¿no? Y lo conversaba con sus amigos, con sus compañeros, no era esa lucha separatista de que, porque yo soy mujer, sino integraba, ¿no? A toda la comunidad dentro de ese espacio, desde ese imaginario y forma de ser feminista que ella que ella planteaba y vivía, ¿no? Al menos los que yo conocí, ¿no? Y los que compartí. Yo recuerdo, coincido justo con todo lo que has comentado, Raúl, y recuerdo que en la entrevista que le hacen por el homenaje, en vida alcanzó a tener muchos homenajes, en el día del desayuno del terno, ella comenta que justamente escribe estos libros de los que hemos estado hablando, porque se da cuenta, ella primero recopila tradición oral, pero se da cuenta que esa tradición era solo del discurso masculino. Dice, pues no se ha hecho el discurso de las mujeres, y ella se atarea a esas memorias, esa tradición oral, pero que se contaba en la intimidad, que no era la que ha trascendido más allá de las fronteras de los pueblos mayas, ¿no? Esa familiar, ella se atarea a escribirla y a darle forma en libros. Y a mí me parece que ese es un acto feminista completamente. No sé si alguien más quiere comentar. Solo agrego que estoy totalmente de acuerdo con ustedes, ¿no? O sea, en particular es que su feminismo era una forma de ser, como dijiste, Raúl. O sea,
un todo, ¿no? No una sola cosa, una faceta, sino ya fue una persona increíble, así muy militante, ¿no? En su forma de abogar a favor de, sobre todo, ¿no? Los derechos de las mujeres mayas. Ciertamente. Pues les voy a, no sé si Fer, tú quieres comentar algo al respecto o leo la siguiente pregunta. Quiero comentar nada más que el feminismo de Patti es ese feminismo que lucha por una equidad de derechos y oportunidades, o igualdad de derechos y oportunidades, celebrando las diferencias. Y pues hablando de derechos y oportunidades y de circunstancias particulares, ella pues estudió la licenciatura en la UADY en unas circunstancias diferentes a la de muchas otras de sus compañeros. Ella tenía que tomar el tren desde Tizimín en la madrugada para llegar a Mérida, y los fines de semana lo volví a tomar de regreso en un tren como de, creo que eran como 5 horas el trayecto en ese entonces. O sea, tenía la doble circunstancia que suele ser desventajosa de no radicar en el centro hegemónico de Mérida y de ser mujer maya, pero ella no se queja, sino que simplemente de manera implícita en su obra busca uh, empoderar o visibilizar estas circunstancias. Bueno, esa es simplemente mi apreciación. Gracias, Fer. Voy a releer la segunda pregunta para que comentemos al respecto. ¿Cuál sería, nos dice Alía Escamilla, cuál sería la mejor manera de incursionar en investigaciones sobre el trabajo de Ana Patricia sin caer en la apropiación cultural o perder la identidad colectiva que ella profesaba? No sé si empezamos en el orden, si quiere participar. ¿Quién quiere hablar? Pues yo me atrevo un poco. Vale. Pues siendo yo gringo, siendo yo un hombre blanco, quien hablo desde el territorio ancestral cherokee aquí en Carolina del Norte, yo sinceramente creo que esta palabra es clave, ¿no? Para el mundo global en que todos nosotros vivimos. Y yo sinceramente también creo que es muy importante continuar buscando otras formas de hacer las cosas, ¿no? Nuevas metodologías en las cuales nosotros podemos mejor colaborar, en donde nosotros dejamos de pensar en nosotros mismos como individuos, sino en las colectividades, desde las colectividades. Particularmente si uno en general va a trabajar en el campo, digamos, de la literatura indígena contemporánea, hay que preguntarse primero y sobre todo, ¿por qué? O sea, que es una pregunta, ¿por qué quiero yo participar, siendo en mi caso no indígena, en estas conversaciones? Y si la respuesta es que, bueno, es que yo quiero una carrera, yo quiero ser famoso, yo quiero ser... Entonces, ya te caíste en la apropiación cultural, ya te caíste en el extractivismo porque solamente estás pensando en ti mismo y quieres jalar y no quieres devolver, no estás pensando en la responsabilidad que uno tiene a la cultura, a los autores, no estás pensando en la reciprocidad, la responsabilidad que uno tiene, ¿no? Al entrar en estos espacios. Y yo creo que eso sobre todo es muy importante. Si uno quiere acercarse a la obra de Patti o la obra de cualquier autor, hay que preguntarse por qué. Y de allí, ¿no? Cómo entrar en diálogos colaborativos en ese contexto, ¿no? Con los autores, con miembros de la comunidad. Y luego, claro, por ejemplo, si vas a publicar un artículo, ¿cómo vas a devolver esa información, ese conocimiento a la comunidad? Que, por ejemplo, siendo yo un gringo, estoy en Estados Unidos, mayormente publico en inglés porque así me obliga el trabajo. Pero poco a poco también traduzco lo que he publicado en inglés al español para devolver ese conocimiento a los miembros de la comunidad. Porque si se queda en Estados Unidos en el inglés,
Entonces es para mí, es para la carrera, es para los gringos. No, hay que buscar otras formas de hacer las cosas. Y en el contexto de Patty, pues bueno, no es una pregunta que yo puedo contestar porque no soy Patty. Pero ojalá que a través de publicaciones como esta en el español, otros proyectos de recopilación que yo mismo he hecho con otros miembros de la comunidad, ojalá yo haya hecho un trabajo en este mismo espíritu. Y seguramente cuando la gente me critica, eso está bien. O sea, hay que criticarnos a nosotros mismos para siempre estar en el camino de crear ese mundo más igualitario que por el cual tanto abogaba Patty. Gracias, Paul. ¿Alguien más quiere comentar al respecto? Adelante, Fer. Nada más mediante una analogía muy sencilla, que es importante construir puentes, pero si a mí me comisionan para construir un puente, no me puedo fijar solamente en las necesidades de la comisión en sí o en mis necesidades, en cuánto voy a cobrar por hacerlo, lo que voy a conseguir, o en las necesidades del puente, sino en las necesidades de la gente que va a utilizar el puente. Eso se olvida mucho a la hora de construir, por ejemplo, pasos peatonales en la calle y a la hora de hacer estudios académicos con fines meramente académicos. Y simplemente con profesionalismo y con amor y empatía, yo creo que se consigue mucho. Gracias, Fer. ¿Alguien más que quiera comentar? Raúl, Tomás, ¿quieren decir algo al respecto? Pues yo nada más apuntaría que efectivamente me parece clave preguntarnos por qué, como decía Paul, y también, como decía Fer, la empatía. Yo creo, y me parece importante, son los jóvenes que tienen interés en este problema de la apropiación cultural, pero yo creo que tiene mucho que ver con la intención. Y efectivamente, cuando nosotros a lo mejor empezamos, bueno, todos los que estamos aquí, yo estoy segura, cuando nos interesamos en la literatura maya y en los estudios de la literatura maya, mucho tiene que ver también con nuestra propia identidad, por un lado, y con el deseo de crear una situación más justa para el florecimiento cultural, ¿no? ¿Por qué no circulaban o hasta ahorita circulan menos las obras en maya o las obras bilingües maya-español que las obras solo en español? Mucho tiene que ver en que no hemos formado lectores, en que no hemos dado espacio en las academias a que esto se estudie y ese espíritu no es ese espíritu tenemos, ¿no? Del de abonar a que las personas puedan expresarse en la identidad que más digamos, en las que sea su propia identidad sin cambiar a fuerza, porque la circulación no se puede dar, digamos, como hasta hace pocos años pasaba, ¿no? Que no se podía circular los libros en maya porque las otras literaturas los estábamos oprimiendo. Pues quisiera saber si hay alguna otra intervención, alguna cosa que quieran comentar. Pues si no fuera así, los esperamos en los eventos que tiene la FILEI, la Feria Internacional de la Lectura en Yucatán, el próximo martes, con motivo del premio MacArthur Genius Grant otorgado a Cristina Rivera Garza. Va a haber una mesa panel donde van a estar Sara Puede Herrera y Enrique Martín Briceño, el director de la FILEI, y van a estar María Inés Canto Carrillo, Oswaldo Estrada, y varios académicos y la propia Cristina Rivera Garza. Y es este martes 27 a las 19 horas, 7 de la noche. Y yo les agradezco mucho a Tomás, a Paul, a Raúl, a Fer, a Enrique Martín, el director de la FILEI, a Hipólito, a Jadiel, y pues a nombre del Programa Institucional de Estudios del Pueblo y la Cultura Maya, le agradezco al público que nos hizo el favor de su atención
y los esperamos nosotros dentro de 15 días, el viernes 6 de noviembre, vamos a estar como parte de las actividades del Proimaya en la Filey, vamos a estar compartiendo con ustedes unos cuentos escritos por jóvenes. Es la premiación del concurso Utsuk Kapishanov, el regreso de nuestros fieles difuntos, donde vamos a ver los cuentos y los dibujos que ganaron este concurso. Muchísimas gracias. Hola. Hola. Gracias.